Comenzamos con el breviario Arcano Informa, tu espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. A 17 días de que concluya este 2012, la familia de publicaciones Aldean SADCB y sus ediciones arcanorevista.com, arcanopolitico.com, arcanoradio.com, hacemos votos para que se cumplan sus anhelos en esta Navidad y el próximo año 2013. Hacemos votos para que se cumplan todos sus anhelos, porque pues hoy nos vamos de descanso y regresamos hasta el 7 de enero. Comenzamos el breviario de Arcano Informa correspondiente a este 14 de diciembre. Enciende esta noche el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, la iluminación con motivo navideño en la Plaza de la Constitución. El sábado 15 inaugura la pista de hielo en el Zócalo y el domingo 16 un desfile alusivo al tema con un concierto. En París nos reporta la redacción de Radio Francia Internacional que para cada uno de 3 franceses Santa Claus es sinónimo de sumernage y rompecabezas financiero, el temor a no conseguir el regalo buscado, la presión para que la reunión familiar sea necesariamente maravillosa o la angustia generada por el frenesí de la gente con miedo de no llegar a tiempo con los preparativos hacen que la Navidad pueda convertirse en una pesadilla. Navidad, estresante Navidad, nos reportan en París. En San Antonio, Texas, nuestra corresponsal Yolanda Altúzar nos reporta que en la escuela primaria de Connecticut, a una hora muy cerca de Nueva York, un pistolero acabó con la vida de 27 personas, la mayoría niños aproximadamente entre 5 y 10 años de edad. Este lamentable suceso fue entre las 9 horas 35 minutos y 9 horas 40 minutos, tiempo local. El ataque fue particularmente en un salón de clases y el pistolero era padre de un niño que pertenecía a esta escuela elemental. Cabe mencionar que dicha escuela contaba con 575 estudiantes. Que es lamentable el reporte de nuestra corresponsal en San Antonio, Texas, Yolanda Altúzar. Radio Naciones Unidas, Emma Reverter, periodista, nos reporta que 1 de cada 3 víctimas de trata humana es un niño o una niña. Los menores son los que están en una posición más vulnerable y son los más fáciles de captar por los delincuentes. Mientras tanto, nuestra compañera Rocío Franco, periodista de Radio Naciones Unidas, nos reporta que se reunieron representantes de gobierno y sobrevivientes de violencia de género en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para buscar estrategias comunes que le pongan fin a este flagelo. Imagínese usted, datos de la ONU dice que 1 de cada 7 mujeres sufre violencia física o sexual en algún momento de su vida. Y nos vamos a los arcanos aztecas. En la Ciudad de México publica este viernes 14 de diciembre en la Gaceta Parlamentaria el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la reforma educativa que envió el Ejecutivo Federal y pasará al Pleno para su discusión. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la tarde-noche del 13 de diciembre con 5 modificaciones la reforma educativa que envió el Ejecutivo Federal y pasa ya al Pleno para su discusión. Y ahí mismo en la Cámara de Diputados nos reportan que envían al Ejecutivo para su promulgación la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que desaparece a las Secretarías de la Función Pública y de Seguridad Pública, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados. El Partido Revolucionario Institucional anunció un recurso de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. En la reforma se dan nuevas atribuciones para las de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Reforma Agraria, así como a la Oficina de la Presidencia. En Reforma e Insurgentes propuso el senador Benjamín Robles Montoya reformas a la Ley Federal del Trabajo a fin de eliminar las zonas geográficas en la determinación de los salarios mínimos
que son microsalarios y que la población cuente con mayores recursos para adquirir alimentos de primera necesidad, precisamente en los lugares donde su costo es más elevado. En la Ciudad de México, ahí en Reforma e Insurgentes, en la Cámara de Senadores, votó en contra del proyecto de ley de ingresos 2013 el senador perredista mexiquense, que es además economista, Alejandro Encinas Rodríguez, por considerar un encubrimiento el déficit cero, cuando en realidad superará el 2.4% del Producto Interno Bruto, y se profundiza la política económica calderonista en contra de los mexicanos, entre otros argumentos. Y ya que hablamos de la ley de ingresos, envió la Cámara de Senadores al Ejecutivo para su publicación la minuta de ley de ingresos de la Federación 2013, aprobada el 13 de diciembre con 101 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, que prevé obtener recursos por 3.956.361.6 millones de pesos. Bueno, pues está realmente controvertida. En tanto, en Acapulco nos reporta nuestra compañera Laura Sánchez, periodista de Notimás, que inicia a las 8:30 tiempo local de este 14 de diciembre la campaña limpia masiva de playas en Acapulco, informó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Toledo Mansur. Y en Acapulco, Laura Sánchez, muy activa, periodista de Notimás, a disposición del Ministerio Público, se encuentran el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Manuel Rodríguez Morales, y 11 policías de Acapulco por su presunta responsabilidad por la agresión a balazos contra peregrinos en el Zócalo de Acapulco cuando festejaban el Día de la Virgen de Guadalupe, informó el presidente municipal, Luis Walton Aburto. En tanto, La Voz de América nos reporta desde Washington. Estamos esperando que la comunidad hispana se una y que nos ayuden a que los congresistas que elegimos este año nos ayuden a pasar esta reforma migratoria, porque es muy importante para nuestra comunidad, dijo Silvia Pérez Ratel, portavoz de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos, LULAC. Esa es la iniciativa que toma fuerza en Estados Unidos, liderada por inmigrantes que consideran que es necesaria una reforma a la actual legislación para proteger a quienes desde hace muchos años viven en Estados Unidos y ya tienen familia nacida en Estados Unidos. En los arcanos de Salud es Vida nos reporta Rocío Franco, periodista de Radio Naciones Unidas, que acogió con beneplácito la Organización Mundial de la Salud los datos e innovaciones metodológicas del estudio Carga Mundial de la Morbilidad 2010, elaborado por numerosos investigadores y científicos de todo el mundo. En la actualidad, solo 34 países, en su mayoría europeos y americanos, y que no representan más que un 15% de la población mundial, generan datos de gran calidad sobre las causas de muerte. En el arcano de Latinoamérica, Carlos Martínez, periodista de Radio Naciones Unidas, dice: la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, concluyó este viernes las audiencias orales que celebran desde el 3 de diciembre para escuchar los argumentos en relación al contencioso entre Chile y Perú sobre su frontera marítima. La Habana. Nos dice Radio Francia Internacional: Cuba deberá desembolsar más de $1.900 millones, una cifra sin precedentes debido a la fuerte dependencia de la isla caribeña, que importa el 80% de los alimentos que consume, en el marco de un incremento de los precios de alimentos en el mercado internacional. El ministro de Economía cubano, Adel Izquierdo, anunció el jueves ante el Parlamento que, de acuerdo con el incremento de los precios de los alimentos a escala global, se planifica un gasto de $1.938 millones. Y ya que andamos en La Habana, Radio Rebelde reportó que valoró que la actualización del modelo económico marcha bien. El presidente de Cuba, Raúl Castro, al clausurar la tarde del 13 de diciembre la 10ª sesión ordinaria de la 7ª legislatura del Parlamento. De acuerdo
al legislativo cubano y como una nueva forma de expresión de la democracia revolucionaria, los trabajadores podrán ofrecer sus opiniones y consideraciones, así como también sugerencias. Y desde Guatemala, Serigua, que dirige nuestra compañera Iliana Lamilla, nos reporta que a 11 meses de que el presidente Otto Pérez Molina asumió el poder en Guatemala, los cambios que prometió en campaña no han sido notables, está reprobado, siendo los índices de violencia y criminalidad, así como la poca transparencia pública, sus fallos más notables. Y en Tegucigalpa, Lucille Gimbert, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, dice: de cara a la crisis política que está viviendo Honduras, el presidente Porfirio Lobo tuvo que llamar a un gran diálogo para evitar que empeore la situación. 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos por el Congreso por haber votado en contra de la ley de depuración policial, una destitución, según ellos, ilegal e ilegítima. En tanto, Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, escribe: tendrá la agenda de América Latina y el Caribe después de 2015 como prioridades la sostenibilidad fiscal y la consolidación de la protección social, según el Programa de la ONU para el Desarrollo, el PNUD. En Venezuela, bueno, pues van a elecciones regionales a la sombra de la enfermedad de Chávez. La redacción de Radio Francia Internacional reportó desde Caracas: pidió el vicepresidente Nicolás Maduro, designado sucesor en caso de inhabilitación de Hugo Chávez Frías, pidió lealtad a los seguidores del presidente, que evoluciona favorablemente, mientras el opositor Enrique Capriles, que se juega su futuro político en su estado de Miranda, llamó al gobierno a no manipular a la gente con la salud del mandatario. Sin embargo, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer la noche del jueves sobre un informe médico enviado desde La Habana, Cuba, con relación a la salud del primer mandatario nacional, Hugo Chávez, en el que destacó que el proceso postoperatorio es favorable y estable, pero pues hay indicios que hacen pensar lo contrario, porque fíjese usted que José Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, estaba llorando en la misa que inició a las 20 horas, tiempo universal, del jueves 13 de diciembre en Uruguay, en Montevideo. Una misa especial convocada puntualmente por el presidente José Pepe Mujica para orar por la salud del mandatario venezolano Hugo Chávez, quien se está recuperando progresivamente de una operación complicada realizada este martes en Cuba. Sin embargo, José Pepe Mujica estaba llorando. Y también dijo Pepe Mujica que, si lo permite su salud, pues viajará a La Habana para solidarizarse con su amigo Hugo Chávez Frías en el arcano del mundo. Europa, dice la redacción de Radio Francia Internacional, Europa hacía rato que no daba señales de estar tomando el buen camino para superar la crisis económica. Tras desbloquear la ayuda a Grecia y llegar a un acuerdo sobre la creación de un supervisor para la banca, un cierto optimismo sopla este 14 de diciembre en la última cumbre europea de 2012. Los europeos iniciaron la cumbre en Bruselas el jueves y termina este viernes con un avance concreto: el desbloqueo de la ayuda financiera para Grecia. Y Radio Francia Internacional también nos reporta que la matrícula de coches nuevos en la Unión Europea cayó en noviembre por 14º mes consecutivo en el 10.3% en cifra interanual, a su nivel más bajo desde 1993. En los primeros 11 meses del año, anunció este 14 de diciembre la ACEA, Asociación Europea de Constructores Automotores. En París, un informe de Lucía Valentín para nuestra asociada Radio Francia Internacional reporta que Silvio Berlusconi dijo que retirará su candidatura a la presidencia del gobierno de Italia si Mario Monti se pone al frente de una coalición de centro derecha. El ex primer ministro italiano, experto en manipular a la opinión mediática, sigue dando de qué hablar una semana después de anunciar su retorno a la política. Ya hace temblar pues a toda Europa. La BBC Mundo nos reporta desde Hebrón. La agencia de noticias Reuters acusó este jueves a soldados israelíes de golpear a 2 de sus camarógrafos y obligarlos a desnudarse en el centro de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. Los 2 hombres, Yousri
y Al-Hamal y Maumaun Wasbas dijeron que fueron detenidos cerca de un puesto de control en donde un adolescente palestino acababa de ser muerto a tiros por un guardia fronterizo judío. En China, Orlando Torricelli nos reporta que China lidera la lista mundial de solicitud de patentes en el 2011, lo que da muestra de su fortaleza. Radio Naciones Unidas, nuestro compañero Jorge Millares señaló: la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos expresó hoy gratitud por la generosidad de Arabia Saudita y sus contribuciones a la lucha contra el hambre en el mundo. Y seguimos con Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, porque nos comenta que solicitó la ONU a las fuerzas de seguridad de Sudán del Sur ejercer máxima moderación después de los incidentes del fin de semana en que 9 civiles murieron y otros resultaron heridos en choques entre manifestantes y policías en la localidad de Wau, en el noroeste del país. Y ya que hablamos de Sudán, pues desde Khartoum nos reporta nuestra amiga la BBC Mundo con sede en Londres, que informó el jefe de la principal alianza de oposición de Sudán, que fue detenido este jueves por agentes de seguridad del Estado. Farouk Abu Issa dijo que había sido arrestado mientras iba rumbo a su casa. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, señaló que afirmó Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, que la situación en la región sudanesa de Darfur continúa siendo preocupante y pidió al Consejo de Seguridad actuar de manera más enérgica. Pasamos al arcano ecológico, en donde desde la mesa de redacción Rafael Castilleja de Arcano Político, tenemos que autorizó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados al Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Química de la UNAM, a cargo de Amanda Gálvez Mariscal, Mari Carmen Quirasco Baruch, Carolina Peña Montes y Cindy Estrada Hernández, para detectar y cuantificar transgénicos en alimentos. Y en el mismo arcano ecológico, diseñó un humedal artificial la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Juan de Aragón para el mejoramiento del agua del lago del Bosque de San Juan de Aragón, puesto en marcha por autoridades universitarias y el gobierno del Distrito Federal. En tanto, en Estrasburgo, nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de Radio Francia Internacional, reporta el aleteo o finning, la práctica pesquera que consiste en cortar las aletas de los tiburones y luego tirar el resto del cuerpo al mar, será cada vez más perseguido. El Parlamento Europeo ha votado a favor de una prohibición estricta de esta cruel práctica que pone en grave peligro a la especie. Y en el arcano multimedia, se moderniza la Policía Nacional Francesa. Con un informe de nuestra compañera Lucía Valentín para nuestra asociada Radio Francia Internacional, tenemos que esta semana fueron presentadas las cuentas oficiales del Cuerpo de Seguridad en Twitter, Facebook y el resto de las redes sociales. Con esta iniciativa, la policía busca acercarse al ciudadano y facilitarle las gestiones cotidianas. Nos vamos al arcano del arte y la cultura, que es triste. Desde Monterrey reporta la BBC Mundo que inhuman hoy en Los Ángeles, California, a la diva de la banda, Jenni Rivera. Los restos de la cantante méxico-estadounidense Jenni Rivera partieron la tarde del 13 de diciembre a Estados Unidos tras ser identificados por su familia y por estudios de ADN. En tanto, Serigua, que dirige nuestra compañera Ileana Lamilla en Guatemala, nos tiene el reporte de Héctor Tecum, corresponsal en Quiché. Y dice: el Consejo Maya Chilam Balam de los Quichés realizó la presentación de una serie de documentos relacionados con la dignificación y la defensa de los lugares sagrados y la presentación de un documental al respecto, actividad con la que se inauguró una serie de festejos en conmemoración del Oxlahub Baktum, informó el guía espiritual Juan Ishop de la referida organización. Y en el arcano deportivo, saluda a las 11 horas locales de este 14 de diciembre el campeón mundial de boxeo Juan Manuel Márquez al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional. Le entregó Juan Manuel Márquez los guantes con los que noqueó a Pacquiao en
pues en el último combate que tuvo. A ver, bueno, pues nos perdimos, pero bueno, le entregó estos guantes y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Les esperamos cerca de las 14 horas, posiblemente hoy será más tarde, en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Otra forma de escuchar para ver el mundo. Manténgase informado en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente de Publicaciones Aldeanes, EADCB, y su portal arcanopolítico.com, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de México, Latinoamérica y el mundo, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.